Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Como siempre, les invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta próxima charla de perfiles. En esta ocasión hemos invitado a la directora ejecutiva, Alejandra Haas, la directora ejecutiva de Oxfam México, quien abre los espacios de su oficina para compartir los hallazgos más recientes en torno a este informe titulado Beneficios en Fuga. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Oxfam, la Organización Internacional contra la Desigualdad con sede en México, ha estado dando a conocer los hallazgos de este estudio Beneficios en Fuga y coincide con una serie con un seguimiento que se ha hecho a lo largo de varios años y la riqueza se sigue concentrando en muy pocas manos. A la cuenta en esta ocasión, según Oxfam, son 22,000 millonarios y podemos decir que el mundo y México es cada vez más desigual. Pero ¿de qué dimensiones es este reporte que presenta Oxfam? Bueno, como usted dice, y esto llevamos ya varios años en la organización global, que estamos en más de 70 países, estudiando la desigualdad, porque Oxfam empezó como una organización que se ocupaba de la pobreza y de las personas en situación de marginalidad y dificultades de diverso tipo relacionadas con guerras, con situaciones climáticas, etcétera. Pero después de una organización que tiene 70 años de existir, después de ya varias décadas de estar presentes en los lugares, nos empezamos a dar cuenta que el problema no es nada más que hay millones, cientos de millones de personas que viven en situaciones de precariedad, sino también que el sistema económico ha provocado que de manera creciente, inédita, quizá casi como nunca en la historia de la humanidad, se está abriendo la brecha entre personas milmillonarias y el resto, ¿no? Estamos hablando de que a nivel mundial hay un poco más de 2.700 personas milmillonarias. La mayoría de ellas están concentradas en los países del norte, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, algunos países industrializados de Asia, etcétera. Pero también hay muchas personas milmillonarias en los países del sur y América Latina no es la excepción. México, como dice, tiene 22,000 millonarios este año, un aumento de algunos cuantos, y la particularidad de México es que los milmillonarios que aumentaron no son nuevos milmillonarios, como puede pasar en otras economías donde las personas más ricas pues van cambiando porque las industrias van convirtiéndose en más exitosas, menos exitosas, o las empresas crecen, se vuelven muy exitosas y luego también pueden fallar, y entonces hay una pues como renovación, digamos, de esos personas que acumulan muchísima riqueza. En México no, en México llevamos 30, 40 años con las mismas personas a la cima de esas grandes fortunas, y 8 de esos 22,000 millonarios pues son no exactamente nuevos milmillonarios, sino más bien hijos de los milmillonarios que estaban en la lista, ¿no? Personas que en vida, por ejemplo, les heredaron a 2 o 3 hijos, y entonces 2 o 3 hijos llegan a la lista compartiendo esa fortuna, pero en realidad pues es la misma fortuna de las mismas fuentes. Entonces estamos hablando de que cuando hablamos de milmillonarios hablamos de personas que tienen más de $1,000 millones, o lo que en inglés se llamaría billonarios, billones de dólares. Incluso Oxfam ha identificado que dentro de los próximos 10 años en el mundo va a haber trillonarios, ¿no? Personas que todavía llegan a un nivel mayor de fortunas, pues mientras que la pobreza sigue persistiendo y aquejando sobre todo a mujeres, personas indígenas alrededor del mundo, y que además pues nos tardaremos muchísimos más tiempo, 200 o 300 años, en lograr combatir la pobreza, mientras que a la vuelta de la esquina está esta posibilidad, ¿no? Entonces, lo que tratamos de explicar desde Oxfam en general es que
la economía está diseñada para eso. El problema, hay diversas problemáticas, pero en síntesis una de ellas es que el capital, el dinero que se invierte en los sectores económicos, da muchos más rendimientos por toda una estructura legal y gubernamental de lo que da el trabajo, ¿no? Entonces, las personas, hoy en la mañana escuchaba a una economista argentina que decía, para que una trabajadora del hogar en México con el salario que tiene logre ganar lo que Carlos Slim tiene de fortuna, tendría que trabajar en una jornada de levantarse a las 4 o 5 de la mañana, trasladarse a su trabajo, hacer toda la limpieza, el cuidado de los niños, de los adultos mayores, hacer la comida, etcétera, etcétera, 24 millones de años, ¿no? Y ese tipo de magnitudes es el tipo como de comparaciones que hacemos mucho en Oxfam, porque queremos mostrar que por más inversión de talentos, de capacidades y de energía, no puede vivir en una sociedad democrática de manera saludable estas dos realidades. Una persona que tiene esa cantidad de recursos y capacidad de control sobre la economía de uno o varios países, frente a las personas que, trabajando intensamente con una inversión de tiempo, de vida, de talento también, pues nunca van a lograr estar, ya no digo ni a la altura, ni siquiera cercanas a alcanzar un nivel de vida digna, ¿no? Y esa es un poco como la lógica de los informes que nosotros hacemos. Queremos abogar por un mundo en donde la economía esté estructurada de otra manera para que las personas trabajadoras puedan, a través de sus salarios, conseguir un nivel de vida digna, y para que las personas que tienen muchos recursos, que seguramente siempre habrá en cualquier sociedad, no tengan tantos recursos que puedan amenazar la democracia. Es decir, digamos, esta concentración de riqueza también viene unida a una concentración del poder. Afirmativo. Eso en Oxfam y varias más les llamamos la captura, ¿no? La manera en la cual las personas que acumulan ese nivel de riqueza al final tienen las posibilidades de influir de una forma desmedida sobre las orientaciones políticas y las decisiones legales e institucionales de un Estado. Bueno, ni siquiera tienen que ser estados, hay estados pequeñitos donde un millonario que tiene una gran inversión puede tener una fortuna mayor al propio presupuesto del gobierno. No es el caso necesariamente de todos los estados, pero por ejemplo en México, pues ciertamente los 15 personas más ricas de este país tienen una gran posibilidad de presionar a los gobiernos sucesivamente, porque ni siquiera es que presionen solo a este gobierno o al gobierno anterior. Llevan años teniendo, por ejemplo, muy controlada la legislación de fiscalidad, ¿no? Por dar un ejemplo, que es una legislación que al final no ha podido, o sea, en México se eliminó el impuesto a la herencia, nunca ha habido un impuesto a la riqueza, y claro, nosotros cuando decimos que debería de haber un impuesto a la herencia, no estamos pensando que una persona que le hereda a sus hijos una o dos propiedades, uno o dos autos, los enseres domésticos, ¿no? No estamos hablando de esas personas. Estamos hablando justo de esas personas que heredan miles de millones de dólares y que no tienen que pagarle al fisco nada y por lo tanto intergeneracionalmente van manteniendo la riqueza en muy poquitas manos, ¿no? Y ese es el tema con la captura, que los gobiernos van y vienen, pero los milmillonarios no, son los mismos y por eso tienen tanto control. En el estudio de beneficios en fuga se avanza mucho a dar este seguimiento de los hombres más ricos de México y cómo es que incluso se han beneficiado de todas estas políticas gubernamentales para consolidar, afianzar su riqueza. En el estudio es bastante abundante en torno a que hay sectores específicos donde se ve de manera muy plástica esto. Si pudieras comentarnos al respecto. Sí, por supuesto. Los tres sectores que abordamos son el de agua, ¿no? El crecimiento de concesiones de agua en México en los últimos 20 años ha sido demencial. Ha habido muchísimas más concesiones de agua y además una falta de supervisión del aprovechamiento de esas concesiones, lo cual pone en riesgo el agua en México en general y como sabes, pues es
un recurso muy escaso que genera muchísimos problemas. Hay colonias enteras del Valle de México precisamente que padecen de escasez de agua y mientras tanto pues hay empresas, por ejemplo alguna empresa turística en la zona de Quintana Roo que es pues el usuario que más consume agua del país, ¿no? Entonces vemos como esta desproporción entre lo que gasta una persona o una familia común en una zona conurbada de la Ciudad de México, frente, por ejemplo, a una serie de empresas o sectores que tienen las concesiones, pero que además no tienen supervisión gubernamental para saber si están gastando, si están utilizando más agua de la que su concesión le permite. Entonces, el agua es una de ellas, es muy destacable y se vincula con otro tema que es el siguiente, que es el tema de los bancos, que los propios bancos, el sector bancario en México tiene muchas concesiones de agua, eso también lo notamos en el estudio. En el caso de los bancos, hubo una gran inversión extranjera en bancos en México, particularmente bancos españoles, pero hay de otros países también, de Canadá, de Estados Unidos. Y ahí lo que vemos es que mucha de la ganancia que obtienen es por vía de altas comisiones y altos pagos de deuda, ¿no? Y lo que vemos es que comparativo a otros países, México, es decir, las y los mexicanos, no el país, sino la gente, pagamos muy altas comisiones bancarias y otra vez no se ha podido regular porque hay captura, porque cada vez que alguien quiere, en el sexenio pasado hubo un senador que trató de presentar una reforma a las comisiones bancarias y hubo todo un movimiento en contra hasta que ya no pasó, ¿no? Pues es muy problemático, ¿no? Escuchaba el otro día a una persona que decía, hasta la venta de boletos de conciertos de rock en México cuestan muchísimo más caro que en otros países, justamente porque en lo bancario se mira con mucha claridad esto que pasa en muchos otros sectores, que es si hay un abuso por parte del sector privado en el costo de las cosas, el Estado no tiene la fuerza o no ha tenido la fuerza de intervenir para proteger al consumidor, ¿no? Y la tercera es el área del turismo, que tiene en este caso una fuente, digamos, tiene varias fuentes de aprovechamiento que son importantes de destacar, pero una de ellas que es particularmente dolorosa y también presente en otros sectores, pues es lo que decíamos antes de los bajos salarios, ¿no? El sector turístico vive mucho de contratar por temporadas a las personas, no darles un empleo, digamos, permanente de todo el año, hacer contrataciones en el sector servicios que son contrataciones de muy baja remuneración. Muchas de las mujeres en los rangos más bajos de la cadena de personal en los hoteles y grandes sectores turísticos son mujeres que están en ese sector y son mujeres que además no tienen servicios de cuidados, que no tienen una paga digna, muchas veces no están en la formalidad laboral, no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, todas las ganancias que se llevan grandes grupos internacionales de turismo, se las llevan, literalmente las sacan del país y lo que dejan de rama, pues es verdaderamente muy poco. Porque en términos de salario, que es donde ellos tendrían que empezar por la redistribución a su gente, pues no están pagando remuneraciones justas, ¿no? Entonces tenemos esos tres sectores que, más que ser los sectores que consideramos que están peor, son tres sectores que pensamos que son muy ejemplificativos de cómo opera este mecanismo que llamamos pues el mecanismo de la acumulación, ¿no? De primero llegar y ocupar un espacio, un territorio, tomar un territorio, un espacio, un sector, después transar, es decir, construir en ese sector las condiciones institucionales y legales para que me aseguren que me van a proteger mi propiedad, ¿no? Yo tengo mi título de propiedad, mis permisos, ya tengo identificado quién no me va a hacer inspección y con quién a quién voy a poder influir para que me mantengan mis beneficios. Luego agandallarse, que quiere decir llevarse estos beneficios, como te lo describí ahora con el tema de los hoteles en Cancún, ¿no? O en otras zonas turísticas de México, que se llevan fuera los beneficios. Y finalmente llamarlo
llamarlo mérito, ¿no? Porque hay una narrativa de los grandes conglomerados empresariales que pues son, gracias a los cuales hemos tenido grandes... Son emprendedores. Exacto, o desarrollo económico para México que nos hace tanto bien. Y ciertamente en Oxfam no estamos peleados con el desarrollo económico, con lo que estamos peleados es con que vaya acompañado de un mecanismo que acaba dejando en situación de pobreza a más de la mitad de la población de este país. Esta mitad de la población del país, digamos, mientras que vemos estos vínculos que tiene los sectores empresariales de nuestro país con el poder político, del otro lado, el lado opuesto es una mayoría inmensa de trabajadores que no tienen seguridad social, que tienen muchas precariedades en el ámbito laboral, falta de servicios. ¿Cómo podemos definir ese otro sector? Digamos, a un Carlos Slim lo vemos, digamos, con los beneficios que tiene desde hace décadas y cómo ha venido amasando esta gran fortuna. Del otro lado, el lado opuesto, ¿cómo lo ve Oxfam? ¿Cuáles son esos derechos que se están negando precisamente por esta gran concentración de la riqueza? Bueno, yo creo que hay esta problemática, por supuesto que la cara la tienen millones de personas, ¿no? Podemos caracterizarla de muchas maneras. Hicimos, de hecho, un informe el año pasado sobre informalidad laboral, que creo que vale mucho la pena porque ahí está como muy claro, pero hay como 4 grandes sectores de la informalidad laboral, ¿no? Uno de ellos es, y por cierto, a veces la gente confunde las actividades económicas informales, como el comercio ambulante, de la informalidad laboral, que son personas que trabajan en sectores formales, pero en informalidad. Por ejemplo, el trabajador de la construcción no está en un sector informal. Hay una constructora, hay una cementera, hay quizá un ingeniero, un arquitecto, todos ellos están en formalidad. El que no está en formalidad laboral es el albañil, ¿no? Entonces, es primero, o sea, una idea, en la idea general, en el imaginario colectivo, el trabajador informal desea no pagar impuestos, desea estar en la informalidad, desea no estar, no tener una relación laboral con un contrato. No es cierto. Lo que nosotros vemos es que son trabajadores sobre representadas mujeres, sobre representados hablantes de lengua indígena, personas que viven en las periferias de las ciudades, etcétera. Hay también en las encuestas del INEGI enseñan las diferencias en tonos de piel por el tipo de trabajo que se hace, en fin, ¿no? Hay muchas maneras de caracterizar a esta población, pero vemos que están muy representadas en el sector agrícola, vemos que están representadas también en el sector gubernamental. Los propios gobiernos a los 3 niveles tienen a mucha gente contratada en la informalidad. Por ejemplo, trabajadoras del hogar, es un sector muy feminizado, 1 de cada 10 mujeres que trabaja es trabajadora del hogar y el 95% de ellas están en la informalidad todavía, a pesar de que la ley ya les reconoce su trabajo formal y obliga a los patrones, las patronas a que haya inscripción en el seguro, pero pues esto todavía es una lucha que va a tomar varios años. Pero lo que quiero decir es que estos trabajadores en la informalidad son personas que son parte de la población económicamente activa, suelen ser, insisto, mujeres, personas racializadas, personas indígenas, personas que viven en las periferias, personas que nacieron en pobreza y que son también, pues al fin y al cabo, su condición de vida es muchísimo menos responsabilidad de ellas, porque ellas trabajan un montón, se esfuerzan muchísimo, hacen muchísimos esfuerzos personales, familiares, comunitarios para lograr salir, pero al fin y al cabo la estructura económica no permite del todo la movilidad social, ¿no? Eso también está documentado con entrevistas y con encuestas del INEGI, en donde lo que se mira, por ejemplo, es que es muy difícil para una persona que viene del nivel socioeconómico más bajo pasar a los siguientes niveles. Y muy llamativo, relacionado con lo anterior, es todavía más difícil que una persona del decil más alto baje de nivel. Es decir, que hay una concentración de la riqueza muy impenetrable y una expansión muy amplia de la pobreza que tampoco se logra remontar de una manera tan decidida como hubiéramos esperado. También se habló mucho, particularmente a partir de 2018, sobre que estos programas sociales eran un elemento de redistributivo.
se presentó así la política social. Y digamos también es muy interesante que dentro del reporte hay primero un planteamiento sobre qué impacto pudieran tener estos programas sociales en torno al impacto, digamos, en el combate a la pobreza. Sí, o sea, creo que los programas sociales han sido importantes. En un momento como la pandemia, una transferencia a una familia, pues quizá salvó a esa familia de la inseguridad alimentaria, ¿no? O sea, nos parece que la política de transferencias es una política importante, ¿no? Buena, que reconoce estas brechas de acceso y que hace que las personas tengan además autonomía para poder priorizar en su gasto, y reconocemos que eso es valioso. Hay como dos problemas, ¿no? Bueno, la otra cosa que hay que reconocer es el cambio en la política salarial fue muy importante, y nosotros más bien a ese le atribuimos que 5 millones de personas hayan salido de la pobreza, porque la política salarial fue muy significativa, ¿no? Aumentó el salario mínimo por primera vez en 20 años y va a seguir aumentando, y en la frontera todavía más. En fin, creo que hay como muy buenos indicios de que el aumento del salario mínimo, que había habido, por cierto, otro espacio de captura, resistencia durante 20 años de que si subían el salario mínimo iban a tronar todos los sectores de negocios, pues no han tronado y no les ha pasado nada, ¿no? Entonces creo que ese es un muy buen aprendizaje. El problema en este momento es, y vuelvo al tema fiscal, es que los gobiernos locales, federal, no tienen suficientes recursos para sostener incluso los programas sociales que ya existen, pero además que son insuficientes, ¿no? Tendríamos que ver una expansión de los servicios de salud, una expansión de los servicios educativos. O sea, para que una persona tenga un nivel de vida digna, no es nada más ganar más dinero, sino también tener un sistema de seguridad social ampliamente comprendido, o de, digamos, bienestar social ampliamente comprendido, en donde el Estado pueda decir: yo al 100% de mis habitantes o personas que están en la ciudad, en México, en el país, les puedo ofrecer un servicio de salud universal, accesible, asequible, de buena calidad, ¿no? Eso pasa en algunos países del mundo, y pasa gracias, y eso, por ejemplo, el tema de la salud es un tema muy importante, porque hemos visto que un gasto catastrófico en salud puede significar la transición de una familia que no estaba en pobreza a entrar a la pobreza, o de una familia que estaba en la pobreza a entrar a la pobreza extrema. O sea, se enferma una persona gravemente, y eso puede significar que la familia entera llega a una situación peligrosa, ¿no? En el caso del tema de la salud, ¿por qué es dificilísimo lograr un sistema de salud universal para todas y para todos con la misma calidad? Porque el Estado no tiene los recursos, porque tendría que gastar cuando menos lo doble de lo que gasta para tener ese sistema. ¿Por qué no tiene los recursos? Porque se cobran muy pocos impuestos. México es de los peores países en el mundo y en América Latina en cobrar impuestos. Por decirle, 26... Argentina y Brasil cobran 26 y 29 puntos porcentuales del PIB de impuestos. México solo cobra alrededor del 17, y cobramos muy pocos impuestos porque teníamos la costumbre de obtener nuestros recursos públicos de Pemex y de la venta de petróleo, pero pues la producción de petróleo ha caído. El medio ambiente sabemos que exige ya la transición energética, y no tenemos resuelto el tema de los ingresos para el Estado, que es crítico. Por eso nosotros abogamos siempre por una reforma fiscal progresiva que logre cobrarle más a los que más tienen, que se han beneficiado enormemente, y eso lo enseñamos en el informe, y que tendrían que estar devolviéndole a México de las dos maneras, tanto por vía del salario a sus trabajadores como por vía de los impuestos al Estado mexicano, para que el Estado a su vez pueda hacer las inversiones en infraestructura que requiere. Esto es muy relevante porque ustedes también hablan de un Estado fuerte que pueda, digamos, combatir esta dinámica, y eso, digamos, a lo mejor merece un tema aparte, pero también estamos en México un poco preocupados, Alejandra, y nos gustaría mucho la perspectiva de Oxfam, porque también el contexto de estas oligarquías mexicanas están muy cercanas con las oligarquías del mundo, particularmente en Estados Unidos, que con este cambio de la administración de Donald Trump y estas medidas de aranceles,
que ha anunciado para el país. Digamos, hay un entorno de muchísima incertidumbre y muchos de los aspectos que preocupan tienen que ver con precisamente si en Oxfam se auguran mayores inequidades para México por este contexto internacional tan complejo. Sí, es complejísimo y creo que sería irresponsable de mi parte reaccionar de una forma, no sabemos todavía la extensión del daño que puede hacer. Yo creo que hasta el momento ha habido una buena negociación, ¿no?, de algunas cosas que tienen que ver con el tratado comercial y las condiciones multilaterales, pero ciertamente nos preocupa, y en Oxfam nos ha preocupado durante años, esto que dices sobre la relación entre las oligarquías, porque se copian muchas de las dinámicas, ¿no? Vemos, por ejemplo, gobiernos en América Latina que tienen un sesgo autoritario de recortes brutales al presupuesto público, ¿no?, o de la promesa de la seguridad a cambio de los derechos, ¿no?, en gobiernos autoritarios donde ya la gente pues sí puede salir de su casa, pero a cualquiera que le den un tatuaje lo meten a la cárcel, ¿no?, que es un peligro también, en fin. Ciertamente lo que vemos es que hay un movimiento de gobiernos global, de gobiernos autoritarios que tienen como una perspectiva acerca de el rol de los gobiernos y que tienen como la fuerza de debilitar a las instituciones democráticas, ¿no? O sea, porque pareciera contradictorio, son gobiernos como muy fuertes, muy vocales, que se imponen por la fuerza y al mismo tiempo están abogando por el recorte del Estado, ¿no? Lo que vemos que repliegan a nivel global es un repliegue de la presencia del Estado para generar mayores condiciones de igualdad. Por eso es particularmente preocupante este repliegue. ¿Y por qué quieren este repliegue? Porque quieren que las oligarquías paguen menos impuestos, básicamente, ¿no? Entonces, por eso creo que esta agenda de mirar lo global como algo que tiene un impacto en México es central al análisis que cualquier persona tiene que hacer de las condiciones actuales, pero también de darnos cuenta que estamos en un momento en México en el que podemos dialogar sobre otras perspectivas y con base en otra forma de ver las cosas. Necesitamos superar las polarizaciones y poder alinearnos todos los sectores para poder mejorar las condiciones de igualdad y no permitir que se planteen este tipo de opciones políticas que son tan peligrosas. Si, digamos, este grado de concentración sigue avanzando con estas magnitudes, ¿usted ve un riesgo de un estallido social? Tampoco sabría decirlo, o sea, realmente creo que las personas en México están muy concentradas en trabajar, en darle una buena vida para sus hijos, en salir adelante. Yo creo que las personas han mostrado una gran resiliencia, ¿no?, una gran capacidad de adaptación a las distintas condiciones y enormes dificultades. Ahora, a mí no me gusta para nada glorificar el sacrificio, ¿no? O sea, yo creo que sin querer adelantarme de lo que puede pasar, creo que la crisis puede tomar muchísimas caras, ¿no? Pero creo que necesitamos darnos cuenta de que la crisis verdadera de la desigualdad y de la falta de dignidad en las condiciones de vida de muchísima gente en México ya está. No necesitamos esperarnos a que haya ni un estallido, ni un gobierno autoritario, ni nada por el estilo. Esa crisis de una extrema desigualdad y 50% de la población en pobreza y 9 millones en pobreza extrema, esa está hoy aquí. Y sobre esa tendríamos que estar actuando para evitar cualquier mal futuro y también para poder construir hacia adelante una perspectiva de un país próspero, que viva en paz, que sea capaz de distribuir bien sus recursos, que funcione para todas y para todos, ¿no? En este sentido, Alejandra, hablabas de esta reforma fiscal, pero también es un punto que parece que es como un elemento que se usa más en el discurso, pero que, por ejemplo, en el gobierno actual y en el pasado hubo mayorías, hay fuerza, digamos, en torno al Ejecutivo, pero no se aprobó esta reforma fiscal, ni siquiera se avanzó dentro de la agenda. ¿Consideras que, digamos,
falta un apoyo popular, falta sumar más voces, falta un frente común. ¿Qué es lo que consideras que hace falta precisamente para que esto avance? Absolutamente. O sea, sí estamos convencidas en Oxfam México y con nuestras aliadas de que la fiscalidad tiene que dejar de ser un tema de expertos y expertas para pasar a ser un tema popular. Tenemos que comprender cómo la fiscalidad nos afecta, cómo el hecho de que unas personas paguen pocos impuestos comparado con el resto nos tiene que alarmar muchísimo. Tenemos que estar muy claras de quién se beneficia con qué tipo de impuestos, ¿no? Qué son los impuestos progresivos y los regresivos, etcétera. Nosotras hacemos un esfuerzo de comunicación permanente en este sentido con otras aliadas en la Alianza por la Justicia Fiscal, con otras organizaciones aliadas, y sí buscamos que se puedan sumar más voces porque yo creo que la necesidad gubernamental está ahí. Cualquiera que se siente en cualquier silla del cualquier espacio del Ejecutivo local, federal, etcétera, se dará cuenta que no tiene mucho espacio fiscal para trabajar, ¿no? Normalmente, pues la función pública es básicamente a qué le voy a destinar recursos, y mis prioridades, como me han dicho toda la vida, pues la prioridad se refleja en el presupuesto. Si no tienes presupuesto porque estás dándole servicio a la deuda, distribuyendo en participaciones de los estados, pagando pensiones que cada día son mayores, y te queda un espacio fiscal muy reducido para tus prioridades, pues ni siquiera puedes financiar eso, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos, o sea, el problema no es que la reforma fiscal se quede en el discurso, el problema es que sin reforma fiscal todo lo demás se queda en el discurso, ¿no? Entonces, aquí sí necesitamos que los movimientos, las agendas diversas miren al tema fiscal como un tema de interés inicial, previo, para poder avanzar en la agenda de cuidados, en la agenda de salud, en la agenda educativa, en la agenda de infraestructura, en la agenda de seguridad. Todas las agendas públicas que preocupan a la ciudadanía son agendas que dependen de que el Estado tenga suficientes recursos para hacer su trabajo. Entonces, sin esta reforma fiscal, no podemos decir que haya un combate frontal a este creciente México inequitativo que estamos viendo. Difícilmente se van a... O sea, se lograron cosas y creo que se pueden lograr algunas más, sin duda, pero no se van a lograr la transformación de país que hemos visto en algunas de los planteamientos de esta administración y demás, ¿no? O sea, verdaderamente un plan para México que logre un México en el siglo XXI que se vea muy distinto al México anterior, solo se va a lograr con una reforma fiscal progresiva. Sí, estamos convencidas de eso. Mientras no haya eso y mientras no se sienten las bases para eso, todo en México, digamos, tiene esta tendencia de agudizarse en la concentración de la riqueza. Sí, creo que la reforma fiscal, como decimos también en el informe, la reforma fiscal es el peldaño de fortalecimiento del Estado. Hay otras cosas que implican el fortalecimiento del Estado. La mejoría, por ejemplo, de la institución de competencia. Ahora eliminaron a la COFESE, parece ser que van a crear una nueva comisión de competencia, una nueva instancia. La competencia económica es una de las cosas que permitiría distribuir las posibilidades de competir en un mercado que hoy día es un mercado muy monopólico, ¿no? Y que hace que muy poca gente tenga concentradas no nada más un sector industrial, sino muchos, ¿no? Entonces, sí, creo que es una mezcla de una reforma fiscal progresiva, un fortalecimiento del Estado en su capacidad política y una serie de leyes e instituciones que permitan realmente que el Estado haga su trabajo de contrapeso al sector privado. Pero entonces todas estas políticas de austeridad que vimos en la pasada administración y que todavía se mantienen en esta actual administración van en contra de este fortalecimiento del Estado del que habla Oxfam. A nosotros nos parece que las políticas de austeridad no les sirven a las personas que están en pobreza. Nos parece que un Estado, entendemos que los gobiernos quieran tener disciplina y que no se quieran endeudar a lo loco y demás. Ha habido muchos momentos en la historia de México donde hemos padecido de crisis por un endeudamiento excesivo, etcétera. Pero al mismo tiempo, la austeridad también es responsable de que la gente no acceda, sobre todo en momentos de crisis específicos, a que la gente no acceda a sus necesidades primordiales, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es
que la persona tiene que volver, la persona, la comunidad, las familias tienen que volver a estar en el centro del propósito del Estado, del propósito de acción del Estado. El Estado es un ente público encargado de procurar bienestar para la gente, dicho en términos constitucionales, es responsable primordialmente del acceso a los derechos, y esos son todos estos: salud, educación, seguridad, trabajo, vivienda, etcétera, ¿no? Si el Estado no está en condiciones de hacer eso, ciertamente no le está dando, no está sirviendo para las personas que habitamos en este país. Esta ha sido la conversación con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Es una conversación en torno a este informe titulado Beneficios en Fuga y también las perspectivas hacia adelante. Le agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros esta temática y está abierto el espacio para futuras conversaciones. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y mucho gusto de saludarles. Nosotros los esperamos en otra convocatoria de Canal 6 Valle de México. Muchísimas gracias por su compañía.